Cada ciudad tiene su historia, pero esta fue escrita con sangre. La lluvia no era más que otro habitante de Buenos Aires, uno de los más viejos y persistentes. Tamborileaba sobre el techo de zinc de mi apartamento en San Telmo, un ritmo melancólico que se filtraba por las grietas de las ventanas y se mezclaba con el olor a humedad y a tabaco rancio. La ciudad, allá abajo, era un organismo enfermo, respirando con dificultad entre el neón y la niebla. Las luces de los coches se arrastraban por la avenida 9 de Julio como glóbulos rojos en una arteria esclerótica. Yo, Julián Roldán, era solo un parásito más en su piel de asfalto, un investigador privado que había cambiado un futuro prometedor en la academia por el presente sórdido de hurgar en las miserias ajenas. Mi título en Historia Colonial ahora solo servía para darle un toque irónico a la decadencia. El teléfono sonó, un graznido anacrónico en la quietud de la noche. Lo dejé sonar 3 veces, una pequeña ceremonia de resistencia antes de ceder. Al otro lado, una voz de mujer, educada, tensa, como una cuerda de violín a punto de romperse, quería verme. Dijo que era urgente, que le habían dado mi nombre como alguien discreto. La discreción, en mi oficio, es solo un eufemismo para barato y sin escrúpulos. Nos citamos en el Café Tortoni, clásico, un lugar donde la burguesía porteña va a fingir que todavía vive en el siglo XIX. Llegué con la ropa húmeda y el cinismo intacto. El local de la Avenida de Mayo era una cápsula del tiempo, con sus vitrales, su boiseria oscura y sus espejos que habían reflejado ya demasiados secretos y demasiadas mentiras. Los fantasmas de Borges y Gardel parecían flotar entre las mesas de mármol. Ella ya estaba allí, en un rincón apartado. Isabella Alvear no necesitaba presentarse. Su apellido era un monumento en sí mismo, grabado en las placas de las calles más caras de la Recuerda. Era elegante, con esa belleza fría y calculada de quienes nunca han tenido que luchar por nada. Un abrigo de cachemir caro reposaba sobre la silla vacía a su lado. El contraste entre su perfume de diseñador y mi olor a cigarrillo barato era casi una declaración de principios. Me senté sin que me invitara. Pedí un gin tonic para empezar a desinfectar el día. Ella tomaba un té sin azúcar. Sus ojos, de un azul acerado, me estudiaron como si yo fuera un insecto interesante bajo un microscopio. Señor Roldán, comenzó, su voz apenas un susurro por encima del murmullo del café. Necesito que encuentre a mi hermano. Un caso de persona desaparecida. El pan de cada día. Generalmente, un joven heredero, harto de su jaula de oro, que se escapa a un hostel en Bolivia para encontrarse a sí mismo con el dinero de papá. Le di una calada larga a mi cigarrillo, dejando que el humo se enroscara entre nosotros como una barrera. Los detalles, dije. Seco. Mateo Alvear, 22 años, estudiante de antropología en la UBA. Desaparecido desde hacía una semana. La familia no había acudido a la policía. Por supuesto que no. Los Alvear no ventilaban sus trapos sucios. Lo harían pasar por un viaje improvisado al extranjero. Isabella me deslizó un sobregrueso por la mesa. Dentro había un fajo de billetes y una fotografía. Mateo era un chico de aspecto serio, con la misma mandíbula aristocrática que su hermana, pero con una mirada inquieta, una que no encajaba en los salones de la alta sociedad. Era idealista, dijo Isabella, y la forma en que pronunció la palabra sonó como si fuera una enfermedad terminal. Se obsesionaba con cosas, la historia familiar, las raíces, un montón de tonterías románticas. ¿Qué tipo de tonterías?, pregunté, contando el dinero disimuladamente bajo la mesa. Era más de lo que esperaba, suficiente para que las tonterías me empezaran a interesar. Hablaba del origen de nuestra fortuna, de las tierras, de la conquista del desierto, culpas ancestrales. Ya sabe, lo sabía. La historia de Argentina estaba cimentada sobre huesos y despojos. Las grandes familias patricias, los Alvear entre ellas, habían amasado sus fortunas sobre los cadáveres de los pueblos originarios y la especulación con tierras fiscales. Era un secreto a voces, uno que todos conocían, pero nadie mencionaba en voz alta en los cócteles del Jockey Club. Acepté el caso. El dinero era bueno,
y la alternativa era seguir contemplando las manchas de humedad de mi techo. Isabella Alvear se fue, dejando tras de sí una estela de perfume caro y una sensación de peligro que se me pegó a la piel como el frío de la noche. Me terminé el gin, pedí otro, y me quedé mirando la lluvia golpear los cristales del tortón. La ciudad susurraba, y por primera vez en mucho tiempo sentí la necesidad de escuchar lo que tenía que decir. El pequeño contrato ya empezaba a oler a podrido, como un cadáver olvidado en un panteón familiar. El primer paso era el más obvio: el apartamento de Mateo, un loft alquilado en Palermo, Soho, lejos del epicentro familiar de la Recoleta. Un intento de rebeldía financiado por la misma fortuna de la que renegaba. Isabella me había dado una llave. El lugar estaba en un desorden caótico, pero era el desorden de una mente febril, no el de una pelea o un registro violento. Libros por todas partes, apilados en torres precarias que amenazaban con derrumbarse. No eran novelas ni best-sellers. Eran tratados de historia, mapas antiguos de la provincia de Buenos Aires, ensayos sobre los malones, biografías del general Roca. En la pared, sobre el escritorio, había un enorme mapa de la Pampa, de mediados del siglo XIX, cubierto de chinchetas rojas y anotaciones con una caligrafía nerviosa. Me moví por la habitación con la parsimonia de un saqueador de tumbas. El aire estaba viciado, olía a papel viejo y a café. En la papelera encontré borradores de cartas a periódicos, artículos de opinión que ningún medio se atrevería a publicar, todos denunciando la hipocresía de la élite argentina, nombrando a su propia familia como el principal ejemplo. El chico no era solo un idealista, era un iconoclasta, un kamikaze dispuesto a inmolarse para exponer la verdad, o lo que él creía que. Sobre el escritorio, debajo de un ejemplar de una excursión a los indios ranqueles, hallé la primera miga de pan, un recibo arrugado de una tienda de antigüedades en el mercado de San Telmo. El nombre del local era El Baúl del Tiempo, fechado hacía 10 días. La descripción del artículo comprado era vaga, documentos varios. S. X9. Guardé el recibo. No había señales de violencia, ni de equipaje preparado para un viaje. Mateo no se había ido, se lo habían llevado, o se había escondido. Y la razón estaba en aquellos libros, en aquel mapa, en aquellos papeles viejos que había comprado en mi barrio. Salí del loft justo cuando el crepúsculo teñía el cielo de un violeta enfermizo. Palermo, con sus boutiques de diseño y sus bares de moda, me resultaba un paisaje ajeno, una fachada de prosperidad que ocultaba la misma decadencia que el resto de la ciudad, solo que con mejor iluminación y precios más altos. Volví a San Telmo, a mi territorio. La noche se espesaba a mi alrededor. La lluvia había amainado, dejando un brillo grasiento en el empedrado. Sentía una mirada en mi nuca, la sensación paranoica de que la ciudad me observaba, que los edificios antiguos con sus balcones de hierro forjado eran los ojos de un testigo mudo y cómplice. Me detuve frente a una vidriera para encender un cigarrillo, usando el reflejo como espejo. Un sedán oscuro, sin matrícula delantera, estaba aparcado al otro lado de la calle. Se había detenido cuando yo me detuve. No era la policía. Sus métodos eran más burdos. Eran perros de presa, y yo acababa de recoger el olor de su presa. Aceleré el paso, perdiéndome en el laberinto de calles estrechas que desembocan en la Plaza Dorrego. El sedán no me siguió. No todavía. Era una advertencia. Un simple sabemos quién eres y dónde estás. El mensaje era claro. Abandona. Pero la curiosidad, esa enfermedad profesional, ya me había infectado. Y el dinero de Isabella Alvear ya estaba en mi bolsillo. La mañana siguiente me encontró en el corazón de San Telmo, el mercado. Un domingo cualquiera. El lugar sería un hervidero de turistas comprando mates de calabaza y viendo parejas de tango bailar por unas monedas. Pero entre semana, el mercado recuperaba su alma. Era un laberinto de hierro y cristal, un monstruo victoriano que albergaba puestos de verduras, carnicerías y, en sus rincones más oscuros, tiendas de antigüedades como la que buscaba. El Baúl del Tiempo estaba en un pasillo mal iluminado, encajonado entre un puesto de especias y una pollería. El local era un caos ordenado de objetos olvidados,
cada uno con su propia historia de polvo y abandono. El dueño, un hombre llamado Vargas, era tan ajado como su mercancía. Tenía ojos pequeños y astutos que lo habían visto todo, y manos manchadas de tinta y óxido. Le mostré el recibo. Al principio, se hizo el desentendido. La amnesia selectiva es una habilidad muy valorada en ciertos círculos. Puse sobre el mostrador uno de los billetes grandes que me había dado Isabella. La memoria de Vargas mejoró notablemente. Ah, sí, el pibe Alvear, dijo, guardando el billete con un movimiento de prestidigitador. Un buen cliente. Apasionado. Buscaba cosas específicas. ¿Qué cosas? Presioné. Vargas dudó, mirando hacia las sombras de su tienda, como si temiera que los objetos pudieran escuchar. Mapas, títulos de propiedad antiguos, de la época de la campaña del desierto. Buscaba algo que él llamaba un mapa de sangre. Un mapa no oficial, uno que mostrara las tierras que se repartieron los oficiales de Roca antes de que fueran registradas legalmente. Tierras que, según él, aún estaban habitadas. ¿Y lo encontró? El anticuario negó con la cabeza, pero sus ojos me decían lo contrario. Hizo muchas preguntas. Mencionó un nombre: Coronel Ignacio Alvear. Su tatarabuelo, una leyenda familiar. Un héroe de la patria. Vargas soltó una risita seca, sin humor. El pibe no lo veía como un héroe. Decía que era un carnicero y un ladrón. Buscaba pruebas para demostrarlo. Le vendí unos diarios de campaña, correspondencia de la época, papeles que la familia probablemente pensaba que se habían quemado hacía un siglo. A veces, la historia se niega a permanecer enterrada. Me dio el nombre de un contacto de Mateo, un historiador renegado que vivía en una pensión de La Boca. Alguien que, según Vargas, compartía la obsesión del chico por desenterrar los pecados de los padres fundadores de la patria. Al salir del mercado, la sensación de ser observado volvió más intensa esta vez. El sedán oscuro estaba allí de nuevo, al final de la calle Defensa. Esta vez, no se molestaron en disimular. Un hombre corpulento, con cara de boxeador retirado, se bajó del asiento del copiloto y me miró fijamente. No dijo nada. No hacía falta. El mensaje era una amenaza física, cruda. Decidí que era un buen momento para tomar un café y pensar. Me metí en el bar británico, frente al Parque Lezama, un refugio de poetas y nostálgicos. Mientras removía el pocillo, las piezas empezaban a encajar en un puzzle feo y deforme. Mateo Alvear no había desaparecido. Había encontrado algo que su ilustre familia había mantenido oculto durante más de un siglo: el mapa de sangre, la prueba del pecado original sobre el que se asentaba la fortuna Alvear, y ahora la familia había desatado a sus perros para recuperar el secreto y silenciar a quien lo poseyera. Eso me incluía a mí. Isabella me había mentido. No quería encontrar a su hermano. Quería encontrar lo que su hermano había encontrado. Me estaba usando como un perdigüero, enviándome a olfatear el peligro mientras ella permanecía segura en su mansión de la Recoleta. La ira, un sentimiento que creía tener atrofiado, comenzó a bullir lentamente en mi estómago, mezclándose con el café amargo. Este caso había dejado de ser un simple trabajo. Se había vuelto personal. El desprecio de esa gente, su arrogancia, su convicción de que el mundo les pertenecía y que personas como yo éramos meras herramientas desechables, era el mismo desprecio que me había expulsado de la universidad años atrás por cuestionar a un académico intocable con conexiones políticas. La sombra del pasado colonial no era una metáfora académica, era una bestia viva y hambrienta. Y yo acababa de meterme en su La nueva élite no era más que la vieja aristocracia con un nuevo traje, y sus manos seguían manchadas con la misma sangre vieja. Mi siguiente parada era La Boca. El barrio era otro mundo, un estallido de color y desesperación a orillas del riachuelo, cuyas aguas aceitosas reflejaban un cielo plomizo. El aire olía a pintura, a fritanga y a la podredumbre del río. La pensión donde vivía el historiador, un tal Morales, era un conventillo decrépito en la calle Necochea. La fachada de chapa acanalada estaba oxidada y en la puerta se acumulaba la basura.
Toqué el timbre de la habitación que me había indicado Vargas. Nadie respondió. La puerta estaba entornada. Un mal presagio. La empujé con cuidado. El interior era una habitación individual, abarrotada de libros y papeles, igual que el apartamento de Mateo, pero impregnada de un olor dulzón y metálico que reconocí al instante. El olor de la sangre. Morales estaba tirado en el suelo, junto a un archivador volcado. Un hombre mayor, con el pelo blanco revuelto y unas gafas rotas a su lado. Tenía un único y prolijo agujero de bala en la frente. Una ejecución. Los papeles estaban esparcidos por todas partes. El suelo era una alfombra de historia profanada. Quienesquiera que fuesen, habían buscado algo a conciencia. Y, a juzgar por la violencia, o bien lo habían encontrado, o bien se habían frustrado mucho al no hacerlo. Me arrodillé junto al cuerpo, no por compasión, sino por instinto profesional. No toqué nada. La policía no tardaría en llegar. Alguien habría oído el disparo, a pesar del ruido constante del barrio. Pero mis ojos se fijaron en la mano derecha de Morales, apretada en un puño rígido, como si se aferrara a una última idea. Con la punta de un bolígrafo, separé sus dedos con cuidado. Sostenía un pequeño trozo de papel quemado, un fragmento de algo más grande. En él, apenas legibles, había 2 palabras escritas a mano: Bóveda Alvear. Y debajo, un número: 1760. Junín, 1760. La dirección no me decía nada, pero no necesité buscarla. Era una de las direcciones más famosas de Buenos Aires. La entrada principal del cementerio de la Recoleta. El mensaje era macabro y claro. El secreto no estaba en los archivos ni en los libros. Estaba enterrado, literalmente, con los muertos. Salí de allí a toda prisa, mezclándome con la multitud anónima de la calle. El sedán oscuro no estaba a la vista, pero sentía su presencia como un tumor invisible. Ya no eran advertencias. Habían cruzado la línea. Habían matado a Morales para recuperar los papeles que Mateo les había confiado o para averiguar dónde estaban. Y ahora sabían, o sospechaban, que la respuesta estaba en el cementerio más exclusivo de Sudamérica, y yo era el único que quedaba en su camino. Mi apartamento en San Telmo ya no era un refugio, era una trampa. No volví allí. Me registré en un hotelucho por horas en Constitución, un lugar donde nadie hacía preguntas mientras pagaras por adelantado. La habitación olía a desinfectante barato y a desesperación. Me serví un vaso de whisky de una petaca que siempre llevaba conmigo. El líquido áspero me quemó la garganta. En la soledad de esa habitación anónima, con el estruendo de los trenes de la estación como única compañía, me enfrenté a la realidad. Estaba solo. La policía sería inútil. Los Alvear tenían tentáculos en todas partes. Isabella era una serpiente, y sus matones no se detendrían ante nada. Tenía 2 opciones: coger el dinero que me quedaba y desaparecer. Tomar un bus a cualquier pueblo perdido de la Patagonia y convertirme en un fantasma. O seguir adelante, entrar en el corazón de las tinieblas, en esa necrópolis de mármol y silencio. No era una cuestión de justicia. La justicia era un lujo para los que podían permitírsela. No era por Morales, a quien no conocía. Ni siquiera era por Mateo, el chico kamikaze. Era por algo más primario. Era por el insulto, por el desprecio de esa gente que creía que podía matar, mentir y robar, y luego construir mausoleos de mármol para celebrar su propia grandeza. Era por la rabia fría de ver cómo la historia, mi campo de batalla perdido, era manipulada y enterrada bajo capas de dinero y poder. Decidí ir a la Recoleta, pero no iría con las manos vacías. Antes de sumergirme en la ciudad de los muertos, tenía que dejar un seguro de vida. Pasé las siguientes horas en un locutorio de mala muerte, escribiendo todo lo que sabía: el nombre de Isabella, la desaparición de Mateo, la conexión con Vargas, el asesinato de Morales, la bóveda Alvear. Detallé la investigación sobre el coronel Ignacio Alvear y el mapa de sangre. Hice varias copias. Envié una a un viejo contacto en un periódico de izquierda, un periodista de investigación al que le debían varios favores y que odiaba a la oligarquía tanto como yo. Le di instrucciones claras.
Si no tenía noticias mías en 24 horas, que lo publicara todo. No era una garantía de que saldría vivo, pero sí de que no moriría en silencio. Si caía, arrastraría a los alvear conmigo al barro. El cementerio de la Recoleta de noche era otro universo. De día, era una atracción turística, un museo al aire libre donde los vivos paseaban admirando la opulencia de los muertos. De noche, cerrado al público, se convertía en lo que realmente era una ciudad silenciosa y arrogante, un laberinto de ángeles de mármol, criptas góticas y panteones familiares que parecían pequeños palacios. La élite argentina ni siquiera en la muerte se mezclaba con la plebe. Saltar el muro perimetral en la calle Ascuénaga fue la parte fácil. Lo difícil era moverse por aquel dédalo de calles estrechas, flanqueadas por tumbas, donde cada sombra parecía un espectro y cada ráfaga de viento un susurro del más allá. La luna llena, intermitente entre las nubes, proyectaba una luz pálida y fantasmal sobre las estatuas, dándoles una apariencia de vida suspendida. Encontrar la bóveda de los Alvear no fue como era una de las más grandes e imponentes, un templo de mármol negro con una pesada puerta de bronce y el apellido familiar grabado en letras doradas. Parecía una fortaleza, una declaración de poder que pretendía desafiar a la propia muerte. Forzar la cerradura me llevó casi media hora de trabajo, tenso y sudoroso, con el sonido de mis herramientas resonando de forma sacrílega en el silencio sepulcral. El interior olía a frío, a piedra y a flores marchitas. Una escalera de caracol descendía a la cripta subterránea. Bajé con mi linterna, el haz de luz cortando la oscuridad densa. Abajo, los nichos se alineaban en las paredes, placas de bronce con los nombres y fechas de generaciones de Alvear. En el centro de la sala, sobre una losa de granito, había un sarcófago más grande que los demás. Coronel Ignacio Alvear, patriota, fundador. El mensaje de Morales no se refería a la bóveda en sí, sino a lo que contenía, pero no buscaba un cadáver centenario. Buscaba algo que Mateo hubiera escondido allí, o algo que la familia hubiera guardado durante más de un siglo. Empecé a examinar el sarcófago del patriarca. Era una pieza maciza, imposible de mover para un solo hombre. Pero al pasar la mano por los relieves tallados en el lateral escenas de batallas contra el indio, noté que una sección de la base de granito estaba ligeramente suelta. Usando una palanca, hice fuerza. La losa cedió con un gemido sordo, revelando un compartimento secreto en su interior. Allí dentro no había oro ni joyas. Había una caja de plomo. Y dentro de la caja, envueltos en tela encerada, estaban los documentos. Un mapa dibujado a mano sobre cuero, frágil y amarillento, con las tierras alrededor de una laguna marcadas con cruces. Junto a él, un diario de campaña. La caligrafía era elegante, la de un hombre educado. Era el diario del coronel Ignacio Alvear. Empecé a leer a la luz de mi linterna, el corazón latiéndome con fuerza. No era el diario de un héroe, era la confesión de un monstruo. Describía con una frialdad escalofriante cómo, tras una batalla, había masacrado a una tribu ranquel entera que se había rendido hombres, mujeres y niños para quedarse con sus tierras, las más fértiles de la región. El mapa de sangre era literal, mostraba el territorio que había limpiado, y lo más terrible de todo, detallaba cómo había falsificado los informes militares y los títulos de propiedad con la ayuda de funcionarios corruptos en Buenos Aires, sentando así la primera piedra de la fortuna Alvear. La fortuna que había permitido a sus descendientes construir aquel mausoleo sobre los huesos de sus víctimas. Pero en la caja había algo más, algo reciente. Una libreta Moleskine. En ella había documentado todo su descubrimiento, cómo había seguido las pistas, hasta los papeles que Vargas le vendió, y cómo finalmente había deducido que la prueba final debía estar escondida en la tumba del propio perpetrador. La última entrada estaba fechada el día de su desaparición. Lo encontré. La verdad está aquí, pero ellos lo saben. Me han seguido. Si no salgo, que el mundo sepa que la Recoleta no es un cementerio, es un monumento a un genocidio. Entonces oí un ruido en lo alto de la escalera, un chasquido metálico, la puerta de bronce de la bóveda cerrándose.
Apagué la linterna, sumiéndome en la oscuridad total. Mi respiración sonaba como un fuelle en el silencio absoluto. No estaba solo. Impresionante, ¿verdad, Roldán? Resonó una voz desde la oscuridad de la escalera. Una voz anciana, pero firme, cargada de autoridad. La historia tiene un peso físico. Se puede tocar. Se encendieron unas luces. Un sistema de iluminación moderno, oculto, que bañó la cripta en una luz blanca y cruda. En lo alto de la escalera, recortado contra la entrada, estaba un hombre mayor, vestido con un traje impecable. A su lado, el matón con cara de boxeador que me había seguido. El anciano bajó los escalones lentamente, apoyándose en un bastón con empuñadura de plata. Tenía los mismos ojos azules y fríos que Isabella. Era Augusto Alvear, el patriarca. Mi bisabuelo era un hombre de su tiempo, continuó, su voz tranquila, como si estuviera dando una conferencia en un club privado. Hizo lo que tenía que hacer para construir una nación, para construir una familia. Esta ciudad, este país, se construyeron sobre actos como ese. ¿O cree usted que la civilización es un proceso limpio? Se detuvo a unos metros de mí, sus ojos fijos en la caja de plomo que yo sostenía. Mi nieto, Mateo, un sentimental, dijo con una mueca de desdén. Contaminado por las ideas de la universidad. Quería exponer esto, destruir nuestro legado por una culpa que no es suya, por gente que lleva muerta más de un siglo. No podía permitirlo. ¿Dónde está? Pregunté, mi voz sonando ronca. Está a salvo, respondió Augusto, reflexionando, en un lugar donde tendrá mucho tiempo para reconsiderar sus lealtades. Pero su destino, señor Roldán, ahora depende de usted. Hizo un gesto hacia la caja. Eso nos pertenece. Es un asunto de familia. Usted ha sido un peón muy eficaz. Mi nieta Isabella lo eligió bien. Sabía que su resentimiento social lo haría tenaz. Nos ha llevado directamente a la última pieza del rompecabezas, que ni siquiera nosotros sabíamos que existía. El diario. Impresionante hallazgo. Así que era eso. Isabella nunca quiso encontrar a Mateo. Quería encontrar el diario. Me había usado no solo como perdigüero, sino como la llave para abrir la tumba de sus propios secretos familiares. La humillación fue como un trago de ácido. Ahora tiene una elección, dijo Augusto, su tono volviéndose gélido. Puede entregarnos esa caja, olvidar todo lo que ha visto y oído, y marcharse de Buenos Aires con una suma de dinero que le permitirá vivir cómodamente el resto de sus días en cualquier otro lugar del mundo. O puede unirse a los secretos que guarda esta cripta. La decisión es suya. El matón que lo acompañaba sacó un arma con silenciador, el mismo tipo de arma que probablemente había matado a Morales. Me quedé quieto, sopesando mis opciones. La oferta era tentadora. El dinero, una nueva vida. ¿Y qué ganaba resistiéndome? ¿Justicia para una tribu aniquilada hace 140 años? ¿La verdad para un mundo al que no le importaba la verdad? Mi instinto de supervivencia gritaba que aceptara, que cogiera el dinero y corriera. Pero entonces vi el rostro de Augusto Alvear, su arrogancia absoluta, su certeza de que todo y todos tenían un precio. Vi el reflejo de todos los hombres poderosos que siempre se habían salido con la suya, que escribían la historia y construían monumentos a su propia gloria sobre cimientos de sangre y mentiras. Y sentí un cansancio profundo, un asco que superaba al miedo. Hay un problema en su plan, dije lentamente, mi voz sorprendentemente firme. Augusto enarcó una ceja. Antes de venir aquí, envié un resumen de todo esto a un periodista, mentí a medias, exagerando el alcance de mi seguro de vida, su nombre, el de Isabella, la desaparición de Mateo, el asesinato de Morales, el diario del coronel. Si yo no salgo de aquí, o si desaparezco en los próximos días, la historia completa se publicará. Su legado no será destruido por un nieto idealista, será destrozado por un detective privado de poca monta al que subestimaron. Su nombre no será sinónimo de poder, sino de genocidio y asesinato. Y eso, señor Alvear, no se puede limpiar con dinero. El silencio en la cripta se hizo pesado, denso. El rostro de Augusto Alvear se contrajo en una máscara de furia contenida.
Por primera vez vi una fisura en su compostura de patricio. El matón me miró, esperando una orden. Augusto me estudió durante un largo minuto. Sopesaba mi farol, calculaba los riesgos. Sabía que podía matarme allí mismo, pero no podía estar seguro de detener la información que yo afirmaba haber liberado. La ruina pública era, para gente como él, un destino peor que la muerte. Finalmente, soltó un suspiro, un sonido de derrota y de odio. «Es usted más listo de lo que pensaba, Roldán. Y más estúpido», dijo. «Ha ganado esta mano, pero el juego no ha terminado». Hizo una seña a su hombre, que bajó el arma a regañadientes. «Quiero la caja», ordenó Augusto. Lentamente la deposité en el suelo y la empujé hacia él con el pie. Él la recogió, sosteniéndola como si fuera una reliquia sagrada y mal. «Liberaremos a Mateo», dijo, dándome la espalda y empezando a subir la escalera. «Estará en su apartamento mañana por la noche. Estará confundido. Habrá sufrido un colapso nervioso por el estrés de sus estudios. Esa será la historia oficial. Y usted, señor Roldán, desaparecerá. No quiero volver a ver su cara en esta ciudad nunca más. Si lo veo, si oigo su nombre, si una sola palabra de esto sale a la luz, créame que lo encontraré. Esté donde esté. Y la próxima vez, no habrá negociación». Detuvieron en la puerta. «Ah, y una cosa más», añadió Augusto sin volverse. «El dinero que mi nieta le pagó. Quédeselo. Considérelo una indemnización por su jubilación anticipada». Y se fueron, cerrando la puerta de la bóveda tras de sí y dejándome de nuevo en la oscuridad. No supe cuánto tiempo permanecí allí, en la negrura fría de la tumba de los Alvear, con el olor a piedra y a muerte a mi alrededor. Cuando finalmente salí, el primer indicio del alba teñía de gris el cielo sobre los tejados de la Recoleta. La ciudad de los muertos estaba despertando, y yo me sentía como un fantasma que volvía a la vida. Caminé sin rumbo por las calles desiertas de Buenos Aires. La ciudad, mi ciudad, me parecía de repente un lugar extraño, un escenario del que había sido expulsado. Había visto su corazón podrido, la verdad oculta bajo las avenidas elegantes y los monumentos grandiosos. No volví a mi apartamento. No llamé a mi contacto periodista. El artículo nunca se publicó. Era mi parte del trato, un pacto de silencio sellado en una tumba. Sabía que los Alvear cumplirían su palabra. Mateo sería liberado, probablemente drogado, y con la memoria convenientemente borrosa, su espíritu rebelde quebrado para siempre. La familia continuaría con su farsa, su poder intacto aunque manchado por un secreto que ahora yo compartía. Esa misma tarde, con el dinero que me quedaba, compré un pasaje en el buquebús a Montevideo. Un billete solo de ida. Mientras el ferry se alejaba del puerto, me apoyé en la barandilla, sintiendo el viento frío del río de la Plata en mi cara. La silueta de Buenos Aires se encogía en la distancia, las luces de Puerto Madero brillando como joyas falsas. Encendí el último cigarrillo de mi paquete. El humo se arremolinó y se perdió en la inmensidad gris del río y el cielo. No había perdido, había sobrevivido, que es una forma mucho más ambigua de la victoria. Había obligado a un hombre como Augusto Alvear a negociar. Le había arrancado una concesión, pero el precio era mi ciudad, mi vida, mi nombre. Me había convertido en un exiliado, un fantasma más en una historia llena de ellos. La verdad no había salido a la luz. El sistema no había cambiado. La red de podredumbre seguía intacta. Pero por una noche, en el corazón de su propia necrópolis, un hombre insignificante les había hecho sentir miedo. Y en un mundo como el nuestro, a veces, eso es lo único que se puede conseguir. El ferry avanzó hacia el horizonte. Atrás quedaba Buenos Aires, una bestia magnífica y terrible, respirando su niebla de secretos y olvido, indiferente a la pequeña herida que yo le había infligido. Y yo, Julián Roldán, historiador fracasado y detective exiliado, me alejaba hacia un futuro tan incierto y gris como las aguas del río que me llevaba lejos de casa. El sabor del whisky barato, el humo del tabaco y la lluvia en el asfalto serían los únicos recuerdos que me permitiría conservar de la ciudad que me lo había dado y quitado todo. La brisa fría de la madrugada en Montevideo me golpeó como una bofetada de realidad.
El aire aquí era diferente al de Buenos Aires. Olía más a sal y a quietud, menos a gases de escape y a prisa febril. Desembarqué con una sola maleta que contenía un par de mudas de ropa, los pocos libros que no pude abandonar y el dinero de los Alvear, un fajo de billetes que me quemaba en el bolsillo como si estuviera manchado de sangre, que, en cierto modo, lo estaba. Encontré una pensión barata en la ciudad vieja, un laberinto de calles empedradas y edificios con fachadas desconchadas que parecían suspirar historias de un pasado más glorioso. El dueño, un anciano de bigote amarillento por el tabaco, me miró con ojos cansados. Me pidió mi documento y yo le entregué una identificación falsa que había conseguido años atrás para un caso particularmente turbio. Me registré como Roberto Álvarez, un nombre tan anodino que esperaba que se perdiera en el éter. La habitación era un cubículo con una cama que se quejaba bajo mi peso, una ventana que daba a un patio interior lleno de ropa tendida y el olor perpetuo a humedad y fritanga. Era perfecta. Era un escondite, una celda autoimpuesta. Los primeros días fueron un borrón de caminatas sin rumbo por la Rambla, viendo cómo el río de la Plata se fundía con el cielo en un horizonte de plata líquida. Me sentaba en los bancos, fumando un cigarrillo tras otro, observando a la gente pasar con una lentitud que en Buenos Aires se habría considerado patológica. Aquí era el ritmo natural de la vida. Intentaba vaciar mi mente, borrar las imágenes de la cripta, el rostro de Augusto Alvear, el miedo en los ojos de su matón. Pero los fantasmas no respetan las fronteras. Cada vez que cerraba los ojos, oía el eco de mis propias palabras, mi farol desesperado, y la amenaza velada de lo encontraré, esté donde esté. La paranoia se convirtió en mi compañera constante. Cada hombre de traje que se cruzaba conmigo era un sicario. Cada coche que reducía la velocidad a mi lado era una vigilancia. Vivía en un estado de alerta perpetuo que me agotaba más que cualquier paliza. El dinero, aunque sustancial, no era infinito. La jubilación anticipada de la que Alvear se había burlado iba a ser corta si no encontraba una forma de sustentar. El trabajo de detective estaba fuera de toda discusión. Era un imán para los problemas y la visibilidad. Tenía que desaparecer en la normalidad, convertirme en un rostro más en la multitud. Fue así como, una tarde lluviosa, mientras buscaba refugio de un chaparrón repentino, di con ella. Una pequeña librería de segunda mano en la calle Pérez Castellano. Se llamaba El Astillero. El nombre me pareció apropiado. Un lugar donde los barcos viejos, las historias naufragadas, venían a ser reparadas o a morir. El interior olía a papel viejo, a polvo y a una paz casi sagrada. Las estanterías llegaban hasta el techo, abarrotadas de volúmenes en un desorden caótico, pero extrañamente acogedor. Detrás del mostrador, un hombre de pelo blanco y gafas de montura gruesa leía un ejemplar de Onetti. Levantó la vista cuando entré. Sus ojos, detrás de los cristales, eran agudos y curiosos. ¿Busca algo en particular o solo escapa del diluvio?, preguntó con una voz rasposa pero amable. Un poco de ambas cosas, admití. Me puse a recorrer los pasillos, pasando los dedos por los lomos gastados de los libros. Eran como viejos amigos. Historia, filosofía, poesía. Mi antigua vida, la del historiador fracasado. Asomó la cabeza por un instante. Me detuve ante una sección dedicada a la historia argentina del siglo XX. Sin pensarlo, mis manos buscaron algo sobre la familia Morales, sobre el coronel. No había nada, por supuesto. Eran notas a pie de página de la historia, detalles que solo alguien como yo o como Alvear consideraría importantes. Veo que le interesa la historia convulsa del vecino, dijo el librero, que se había acercado sin que yo lo notara. Siempre más dramática que la nuestra. Nosotros somos más de melancolía. La historia siempre es dramática si se sabe dónde mirar. Me estudió un momento. Usted no es de por aquí. El acento lo delata. Porteño. Asentí, sin ofrecer más información. Me llamo Elías, se presentó, extendiendo una mano manchada de tinta. Roberto, mentí, estrechándosela. Volví a la librería varios días seguidos. Compraba un libro barato cada vez, solo como excusa para quedarme un rato, para absorber la calma del lugar.
Hablaba poco con Elías, pero nuestras conversaciones, aunque breves, tenían sustancia. Hablábamos de Borges, de Bioy Casares, de la forma en que la memoria y el olvido modelan la historia de las naciones y de los hombres. Él era un hombre culto, de esa clase de intelectuales que parecen haber leído todo lo que importa. Nunca me preguntó por mi pasado, pero yo sentía que él sabía que yo era un hombre con un pasado del que no se habla. Montevideo estaba llena de ellos. Una tarde, mientras me preparaba para irme, Elías me dijo: Roberto, mi ayudante, un estudiante de filosofía, ha decidido que prefiere la filosofía de la vida bohemia a la de los libros. En resumen, ha dejado de venir. Y como puede ver, mis huesos ya no están para subir escaleras con pilas de libros. Si busca algo más que un refugio contra la lluvia, necesito a alguien que organice este caos. No paga mucho, pero incluye café y toda la lectura que pueda soportar. La oferta era una tabla de salvación. Acepté sin dudarlo. Y así comenzó mi nueva tapadera. Mis días adquirieron una rutina monótona y tranquilizadora. Llegaba por la mañana, Elías me preparaba un mate amargo, y yo me dedicaba a clasificar, catalogar y limpiar libros. El trabajo físico era un bálsamo. Me permitía desconectar la mente, concentrarme en algo tan simple como el orden alfabético. Por las noches, volvía a mi habitación. Leía hasta que se me cansaban los ojos y me dormía con un vaso de whisky barato en la mesilla. Casi podía engañarme a mí mismo, pensar que era Roberto Álvarez, un inmigrante argentino que había encontrado un trabajo tranquilo en Montevideo. Pero el pasado nunca se queda enterrado del todo. A veces, mientras manejaba viejos periódicos y revistas, la tentación era demasiado fuerte. Usaba la vieja computadora de la librería para hacer búsquedas esporádicas, siempre a través de redes anónimas y proxies. Buscaba noticias sobre los Alvear. Durante meses no hubo solo las típicas notas de sociedad, la asistencia de la familia a una gala benéfica, la donación a un museo, la boda de algún primo lejano. Mantenían su fachada de respetabilidad impecable. Busqué noticias sobre Mateo. La historia oficial que Augusto me había dictado en la cripta nunca apareció. No hubo ninguna mención a un colapso nervioso. Simplemente, silencio. Como si el chico se hubiera evaporado. Me decía a mí mismo que eso era bueno, que significaba que lo habían enviado a algún lugar discreto, quizás a Europa, para mantenerlo fuera de la vista y evitar que causara más problemas. Era la explicación lógica la que me permitía dormir por la noche. Me aferraba a ella porque la alternativa era demasiado oscura. Un día, casi 6 meses después de mi llegada a Montevideo, Elías me pidió que organizara un lote de periódicos argentinos recientes que le había llegado. Eran para un cliente, un historiador uruguayo obsesionado con la política argentina contemporánea. Mientras clasificaba las fechas, un pequeño artículo en la sección de sucesos de La Nación me heló la sangre. Estaba en una página interior, un recuadro de apenas unas pocas líneas, fácil de pasar por alto. Trágico accidente doméstico. El joven Mateo Alvear, nieto del conocido empresario Augusto Alvear, falleció en la madrugada de ayer al caer desde el balcón de su apartamento en el barrio de Palermo. Fuentes policiales indican que todo apunta a un desafortunado accidente, aunque no se descarta la hipótesis del suicidio. El joven, según allegados, sufría de una profunda depresión. Se me cayó el periódico de las manos. El ruido de las hojas al chocar contra el suelo de madera resonó en la librería silenciosa. «¿Roberto? ¿Está bien?», preguntó Elías desde el mostrador. No pude responder. Me agaché y recogí el recorte. Mis manos temblaban. Lo leí una y otra vez, como si las palabras pudieran cambiar. Accidente, suicidio, depresión, mentiras. Todas eran mentiras. Eran las palabras que usaban para limpiar sus desastres. Mi pacto con Augusto Alvear no había sido un pacto de silencio a cambio de una vida. Había sido un aplazamiento. Le di a Alvear la caja, el diario de Morales, y él me dio tiempo para que ellos pudieran construir una narrativa, para que pudieran deshacerse del problema de una manera que pareciera plausible. Lo habían liberado, sí, lo habían llevado a su apartamento. Probablemente lo habían mantenido drogado y aislado durante meses, creando la historia de su depresión.
hasta que finalmente lo empujaron desde el balcón. O quizás lo hicieron parecer así. El resultado era el mismo. Mateo estaba muerto, y yo era cómplice. Mi victoria en la cripta era una farsa. Había cambiado mi silencio por el asesinato de un chico. Esa noche, el whisky no me hizo efecto. La cara de Mateo, la que había visto en las fotos de Carolina, joven, desafiante, idealista, se superponía a la máscara de furia de su abuelo. Su legado no será destruido por un nieto idealista. La promesa de Augusto no era para mí, era para sí mismo, y la había cumplido. La paranoia que había intentado suprimir durante meses volvió con la fuerza de un huracán. Ahora, no solo temía estaba consumido por una rabia fría y una culpa que me corroía por dentro. Me había exiliado, había renunciado a todo. ¿Para qué? Para que un monstruo se saliera con la suya. La verdad no solo no había salido a la luz, había sido enterrada junto con un chico inocente. Al día siguiente, en la librería, Elías me observó con preocupación. «Parece que ha visto un fantasma, Roberto», dijo en voz baja. «Algo así», respondí, mi voz ronca. «Los fantasmas del otro lado del río son los peores», musitó, como si lo supiera todo. «A veces, la única forma de que dejen de perseguirte es volver y enfrentarlos». No dije nada, pero sus palabras se clavaron en mi mente. Durante las siguientes semanas, mi comportamiento cambió. Me volví obsesivo. Usaba la noche para sumergirme en las profundidades de Internet, buscando cualquier conexión, cualquier fisura en el imperio de los Alvear. Ya no se trataba solo del diario del coronel Moral. Eso era historia antigua. Ahora se trataba de un asesinato moderno, disfrazado de accidente. Descubrí que la empresa insignia de Alvear, un conglomerado de construcción y finanzas, estaba involucrada en un proyecto de desarrollo urbano masivo en la Patagonia, un proyecto que había desplazado a comunidades indígenas y que estaba rodeado de rumores de corrupción y violencia. El coronel Morales había estado destinado en esa misma región en los años 70. Los patrones se repetían: la tierra, el poder, la sangre. Intenté contactar a mi antiguo contacto periodista en Buenos Aires, el que tenía la copia de seguridad del diario. Le envié un correo electrónico cifrado desde una cuenta anónima. La respuesta tardó días en llegar, y fue escueta: «No puedo. Han estado preguntando por ti. Tienen gente en todas partes. Desaparece. Olvídalo». El miedo era un sabor metálico en mi boca, pero la rabia era más fuerte. Me habían acorralado. Me habían convertido en un fugitivo y en un testigo silencioso de sus crímenes. La frase de Alvear, «el juego no ha terminado», resonaba en mi cabeza. Tenía razón, pero él pensaba que era el único que podía jugar. Mi investigación me llevó a un nombre recurrente en los documentos de la empresa de Alvear, Seguridad y Logística del Sur, S.A. Era una empresa de seguridad privada, pero su historial era turbio. Varios de sus directivos eran exmilitares y exagentes de inteligencia de la dictadura, hombres con experiencia en operaciones especiales. La misma clase de gente que habría trabajado con el coronel Morales. La misma clase de gente que sabría cómo hacer que un asesinato pareciera un suicidio. Era el brazo armado del legado de los Alvear. Una noche, mientras volvía a mi pensión, lo vi. Un Ford Falcon, verde oscuro, un modelo antiguo, casi una reliquia, aparcado al otro lado de la... En Buenos Aires, ese coche era un símbolo, un fantasma de la época más oscura del país. Aquí, en Montevideo, podría ser una coincidencia, pero el hombre que estaba apoyado en él, fumando en la penumbra, tenía la misma complexión que el matón de la cripta. No pude verle la cara, pero no lo necesitaba. Era un mensaje. Me habían encontrado. No corrí, no entré en la pensión. Simplemente di media vuelta y empecé a caminar en dirección a la Rambla, con el corazón martilleándome en el pecho. Sabía que me seguían. El juego de las escondidas había terminado. Elías tenía razón. No podía seguir huyendo. Me senté en un banco frente al río, el mismo banco donde había intentado olvidar. El aire salado me llenaba los pulmones. Esperé. El hombre se detuvo a unos metros de distancia, sin acercarse, solo observando. No estaba allí para matarme, al menos no todavía.
Estaba allí para que yo supiera que podían hacerlo cuando quisieran, para recordarme los términos de mi rendición. Pero yo ya no estaba rendido. La muerte de Mateo lo había cambiado todo. Me habían quitado mi ciudad, mi vida, mi nombre, y ahora me habían quitado también la paz de mi exilio, la ilusión de que mi silencio había servido para algo. No me quedaba nada que perder. Volví a la librería a la mañana siguiente, mucho antes de que abriera Elías. En la trastienda desenterré mi vieja computadora portátil, la que contenía mi única copia del diario de Morales, encriptada y oculta en particiones falsas. El seguro de vida que había mencionado en la cripta no era del todo un farol. Siempre guardaba una copia para mí. Creé una nueva cuenta de correo electrónico, esta vez con múltiples capas de seguridad. Redacté un mensaje. No era para mi contacto periodista en Argentina. Él estaba asustado, comprometido. Era para una lista que había estado compilando durante semanas. Periodistas de investigación en España, Francia, Estados Unidos, organizaciones de derechos humanos internacionales, gente fuera del alcance de los Alvear. El asunto era simple: el legado del coronel Morales y el asesinato de Mateo Alvear. En el cuerpo del correo, escribí un resumen de todo. La historia del diario, el genocidio encubierto, la conexión con los negocios actuales de la familia Alvear y, finalmente, la muerte de Mateo, presentándola no como un suicidio, sino como el último eslabón de una cadena de asesinatos para proteger un secreto. Adjunto el diario completo del coronel Horacio Morales, escribí. Las pruebas que contiene pueden ser verificadas con archivos históricos. La conexión con los crímenes actuales de la familia Alvear requerirá una investigación a fondo, pero los hilos están ahí. Publíquenlo. Yo soy un detective privado llamado Julián Roldán. Para cuando lean esto, es posible que ya esté muerto. Pero la historia de los Alvear no morirá conmigo. Dudé un segundo con el dedo sobre el botón de envío. Miré por la ventana de la trastienda. El cielo de Montevideo estaba gris, indeciso, como mi futuro. No había vuelta atrás. Si lo hacía, firmaba mi sentencia de muerte. Pero si no lo hacía, ya estaba muerto por dentro, un fantasma cobarde atormentado por la culpa. La imagen de Mateo Alvear, joven y desafiante, apareció en mi mente. La de su abuelo, viejo y corrupto. El sistema no había cambiado. La red de podredumbre seguía intacta. Quizás yo no podía destruirla, pero podía prenderle. Podía hacer que el mundo viera la verdad que se escondía bajo la alfombra de su poder. Pulsé enviar. Un peso inmenso se levantó de mis hombros, reemplazado por una extraña calma, una claridad aterradora. El juego no había terminado. Yo acababa de mover mi última pieza. Ahora, solo quedaba esperar el jaque mate. Cuando Elías llegó, yo estaba preparando el mate, como cualquier otro día. «Buenos días, Roberto», dijo, colgando su abrigo. «Buenos días, Elías», respondí. «Por cierto, mi nombre es Julián». Él solo asintió lentamente, una media sonrisa triste en sus labios, como si lo hubiera sabido desde el principio. Lo imaginaba, Julián. El café de hoy corre por mi cuenta. Me senté en el viejo sillón de cuero de la librería, el olor a papel y a tiempo a mi alrededor. Afuera, la vida de Montevideo seguía su curso lento y melancólico. Pero en algún lugar del mundo, en redacciones de periódicos y oficinas de organizaciones de derechos humanos, se estaba abriendo un archivo, una bomba de tiempo digital que yo acababa de activar. Ya no era un exiliado. Era un hombre que había decidido dejar de correr y empezar a luchar, aunque la única arma que me quedara fuera una historia enterrada y mi propia vida como apuesta. El río de plata que me había traído hasta aquí ya no parecía un camino de huida, sino la distancia necesaria para poder apuntar bien. Y acababa de apretar el gatillo. La infusión amarga del mate tenía un sabor diferente esa mañana, un sabor a punto final, a tierra quemada después del fuego. Elías no hizo más preguntas. Simplemente se sentó frente a mí, en el otro sillón de cuero, y compartió el ritual en un silencio que valía más que cualquier palabra de consuelo o de advertencia. Era un silencio de complicidad, de entendimiento profundo. Él había visto a muchos hombres como yo pasar por su librería, hombres que llevaban en los hombros
el peso de otro país, de otra vida. Pero sospecho que pocos habían llegado con una tormenta como la que yo acababa de desatar. Las primeras horas del día transcurrieron en una normalidad casi insultante. Abrimos la librería. Elías encendió la vieja radio en un dial de música clásica, y yo empecé a ordenar una nueva remesa de libros de historia uruguaya. Cada tomo que colocaba en el estante se sentía pesado, real, un contraste absoluto con la irrealidad de mi situación. Yo era un fantasma, moviendo objetos sólidos. Afuera, el Ford Falcon había desaparecido. Sabía que no era una retirada. Era un reagrupamiento. Me estaban dando un respiro, quizás para ver mi reacción, para confirmar si la amenaza de anoche había surtido efecto. No sabían que su amenaza había sido el catalizador, no el freno. A media mañana no pude resistir más. Le dije a Elías que necesitaba un momento y me encerré de nuevo en la trastienda. El portátil seguía sobre la mesa de trabajo, una caja de Pandora abierta. Conecté un viejo teléfono prepago que había comprado para emergencias y lo usé como módem. Una conexión lenta y precaria, pero más difícil de rastrear. El corazón me latía con una fuerza sorda mientras abría el navegador y accedía a la cuenta de correo que había creado. La bandeja de entrada estaba casi vacía. Un par de respuestas automáticas confirmando la recepción del mensaje. Frío, impersonal. Por un momento, una duda helada me recorrió la espalda. ¿Y si no era suficiente? ¿Y si mi gran jugada se perdía en el mar de correos no deseados de un mundo indiferente? ¿Y si moría por un email que nadie leería jamás? Entonces lo vi. Un solo mensaje nuevo, sin asunto, de un remitente encriptado que terminaba en Fres. Lo abrí con los dedos temblorosos. El cuerpo del correo contenía solo 4 palabras en francés y una en español. Reissue. En cours de verification. Soyez prudent, Julian. Lo leí 1, 2, 3 veces. Recibido. Verificant. Tenga cuidado. Y al final, mi nombre. No Roberto. Julián. Era una forma de decirme que sabían quién era, que habían entendido la gravedad del mensaje, que la historia era lo suficientemente verosímil como para tomarla en serio. Era un periodista de Le Monde, uno de los nombres más importantes de mi lista. La primera pieza del dominó había caído. Una sonrisa extraña, desprovista de alegría pero llena de una satisfacción sombría, se dibujó en mi cara. Funcionó. La bomba estaba armada y la mecha, encendida. Ahora solo era cuestión de tiempo. Cerré el portátil y borré el historial de conexión del teléfono. Cuando volví a la librería, Elías me miraba desde detrás del mostrador. Tenía una pequeña taza de café en la mano, la que me había prometido. Buenas noticias, por lo que veo, dijo, sin preguntar. Su tono no era curioso, sino afirmativo. Depende de para quién, respondí, aceptando el café. Estaba caliente, fuerte, justo lo que necesitaba. Para mí, probablemente no. Elías asintió, su mirada perdida entre los estantes de libros antiguos. A veces, las buenas noticias para el mundo son las peores para el hombre que las trae. La historia está llena de mensajeros sacrificados, pero el mensaje sobrevive. Eso es lo que importa, ¿no? Eso espero, Elías. Es lo único que me queda esperar. Pasamos el resto de la mañana y el principio de la tarde en una especie de lío. Atendimos a un par de clientes habituales, un profesor de literatura que buscaba una primera edición de Onetti, una joven estudiante de arte interesada en la fotografía de la dictadura. Cada conversación trivial, cada transacción, se sentía como un acto de un teatro del absurdo. Estaba viviendo mis últimas horas de normalidad, y el mundo no tenía ni la más remota idea. La calma se rompió, o poco después de las 3 de la tarde. El Ford Falcon volvió a aparecer, aparcando en la acera de enfrente. Esta vez, no había solo un hombre, había 2. El matón de la noche anterior estaba en el asiento del copiloto. Al volante, una figura más corpulenta, con el pelo rapado y el cuello de un toro. No se molestaban en disimular. Estaban allí para mí, y querían que lo supiera. Eran los perros de presa, esperando la orden de su amo. Elías los vio al mismo tiempo que yo. Su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente. Dejó el libro que estaba hojeando sobre el mostrador y caminó hacia la puerta, echando el cerrojo.
Hoy cerramos temprano, dijo en voz baja, con una finalidad que no admitía discusión. Colgó el cartel de cerrado en la puerta de cristal. No tienes que hacer esto, Elías. No es tu guerra. Cualquier guerra contra esa gente es la guerra de todos los que tenemos memoria, replicó, su voz con un filo que nunca antes le había. Además, no voy a permitir que manchen de sangre mis primeras ediciones. Ven, a la trastienda. Nos refugiamos en la parte de atrás, el corazón de la librería. Un laberinto de estanterías que llegaban hasta el techo, atiborradas de libros que olían a historia y a olvido. Elías no parecía asustado, sino extrañamente energizado, como un viejo soldado que oye el sonido de un clarín familiar. No van a entrar a la fuerza, dijo, más para sí mismo que... No aquí, en pleno centro de Montevideo y a la luz del día. Sería demasiado ruidoso, demasiado sucio. No es su estilo. Ellos prefieren los callejones oscuros, las desapariciones silenciosas. Hizo una pausa, mirándome fijamente. Te esperarán. Esperarán a que salgas. Quieren sacarte de aquí, llevarte a un lugar donde puedan hablar. La palabra hablar flotó en el aire viciado de la trastienda con un peso ominoso. Sabíamos lo que significaba. Querían saber a quién le había enviado el diario. Querían saber si había más copias. Querían desarmar la bomba antes de que explotara. Y para conseguirlo, estaban dispuestos a desarmarme a mí, pieza por pieza. No voy a esperar, dije, la decisión formándose en mi mente con una claridad brutal. No voy a dejar que elijan el terreno de juego. Si me quedo aquí, te pongo en peligro a ti. Y tarde o temprano tendré que salir. ¿Qué piensas hacer, Julián?, preguntó Elías, su voz grave. Lo que no esperan que haga. Voy a ir hacia ello. Elías me miró como si estuviera loco. Quizás lo estaba. Pero la lógica era simple. El miedo era su principal arma. Si demostraba no tenerlo, les quitaba poder. Si en lugar de esconderme me enfrentaba a ellos, tomaría la iniciativa, por breve y suicida que fuera. Escucha, le dije, hablando rápido. Cuando salga, no intentes nada. Llama a la policía en 5 minutos, no antes. Diles que unos hombres sospechosos me han forzado a subir a un coche. Dales la matrícula si no servirá de mucho, pero generará un registro, un testigo. Hará que mi desaparición sea un poco más ruidosa. Julián, esto es un suicidio. El suicidio fue pulsar enviar. Esto es solo el epílogo. Hazme caso, Elías. Por favor. Él dudó, sus ojos viejos y sabios evaluando la situación, la locura y la lógica de mi plan. Finalmente, asintió con una resignación amarga. Se acercó a una estantería y sacó un libro grueso y pesado, con la cubierta de cuero gastado. Era un viejo diccionario de latín. Mi padre solía decir que el conocimiento es la mejor arma, dijo, poniéndolo en mis manos. Pesaba como un ladrillo, pero a veces un arma de verdad ayuda más. Esto es lo más parecido que tengo. Apreté el libro con fuerza. La ironía era casi poética. Iba a enfrentarme a los herederos de la barbarie armado con un diccionario. Gracias, Elías, por todo. Vaya con Dios, Julián Roldán, dijo, y por primera vez vi una humedad brillante en sus ojos, o con quien sea que escuche a los valientes. Respiré hondo, abrí la puerta de la trastienda y caminé a través de la librería silenciosa. El corazón me golpeaba las costillas, un tambor de guerra anunciando mi propia derrota. Quité el cerrojo de la puerta principal, el clic metálico resonando en el silencio. El mundo exterior pareció contener la respiración. Empujé la puerta y salí a la acera. El aire de la tarde era fresco. El cielo seguía siendo de un gris melancólico. Los dos hombres en el Falcon me vieron de inmediato. Sus cabezas se giraron al unísono. Sus rostros una mezcla de sorpresa y satisfacción. No esperaban que saliera a saludar. En lugar de correr o de esperar a que vinieran, empecé a caminar. Crucé la calle, directamente hacia ellos. El diccionario pesaba en mi mano. Era un ancla que me impedía echar a volar, que me mantenía firme en mi decisión. El matón del asiento del copiloto bajó del coche. Era más alto de lo que recordaba, con una expresión de desprecio profesional. El conductor se quedó dentro, con el motor en marcha. Roldán, dijo el matón. No era una pregunta. Te estábamos esperando. El jefe quiere hablar contigo. Sube al coche.
sin hacer estupideces. Creo que no, dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. Me detuve a un par de metros de él, fuera de su alcance inmediato. Si el jefe quiere hablar, que venga él, o podemos hablar aquí mismo, aunque no creo que a tus jefes les guste la publicidad. Una mueca de ira cruzó su rostro. No estaba acostumbrado a que sus presas le respondieran. No te hagas el listo, detective. ¿Sabes cómo funciona esto? ¿Por las buenas o por las malas? Tú eliges el nivel de dolor. Ya he elegido, dije. Y en ese momento, hice algo que no esperaba ni yo mismo. Levanté el pesado diccionario y lo lancé con todas mis fuerzas contra el parabrisas del Falcon. El impacto fue ensordecedor. El cristal de seguridad no se rompió, pero se estrelló en una telaraña de miles de fracturas, volviéndose opaco al instante. El conductor soltó un grito de sorpresa y rabia. Fue la distracción que necesitaba. ¿Un segundo? Quizás dos. El matón se giró instintivamente hacia el ruido, y en ese instante, corrí. No corrí hacia la Rambla ni hacia las calles más concurridas. Corrí en dirección contraria, hacia el laberinto de calles estrechas del casco. Sabía que no podía escapar, pero no era ese el plan. El plan era hacer ruido. El plan era convertir una desaparición silenciosa en un secuestro a la vista de todos. Oí sus pasos pesados detrás de mí, sus maldiciones resonando en las paredes de los edificios coloniales. La gente en la calle se apartaba, algunos con miedo, otros con una curiosidad morbosa. Un hombre gritando, dos matones persiguiéndole. Era una escena que rompía la paz vespertina de Montevideo. «Para, hijo de...», gritó uno de ellos. Doblé una esquina a toda velocidad, mis pulmones ardiendo. Vi un café con mesas en la acera. Sin pensarlo, me lancé contra una de ellas, tirando sillas, tazas y platos al suelo en un estruendo de porcelana rota y metal. Más caos, más testigos, pero eran más rápidos, más fuertes. En la siguiente calle, más vacía, el primer matón me alcanzó. Me agarró por el hombro, haciéndome girar. Su puño impactó en mi mandíbula con la fuerza de un martillo. Vi estrellas. El sabor a sangre llenó mi boca. Caí de rodillas, el asfalto raspando mis manos. «Te lo advertí, Roldán», siseó, jadeando por la carrera. Me levantó del suelo por el cuello de la camisa. «Ahora te vas a arrepentir de no haber colaborado». El segundo, el conductor, llegó un segundo después. Tenía una navaja en la mano. «Mételo en el callejón», ordenó. «Acabemos con esto rápido». Me arrastraron hacia la boca oscura de un pasaje entre dos edificios. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Esto era todo. El final del camino. Pensé en Elías, llamando a la policía. Pensé en el periodista francés verificando los archivos. ¿Tendrían tiempo? ¿Mi sacrificio serviría de algo? Cuando me empujaron contra la pared de ladrillo húmedo, el aire escapándose de mis pulmones, lo supe. Sí, serviría. Porque los Alvear, en su arrogancia, habían cometido un error. Habían pensado que yo era solo un hombre asustado. No habían entendido que un hombre sin nada que perder es el hombre más peligroso de todos. El conductor levantó la navaja. La luz gris de la tarde se reflejó en la hoja. «Última oportunidad, detective. ¿Dónde están las copias? ¿A quién se las mandaste?» Sonreí, una mueca sangrienta y rota. «Demasiado tarde». Escupí junto con un poco de sangre. «Ya está en todas partes. En Le Monde, en El País, en el New York Times. Para cuando me maten, vuestro nombre ya será sinónimo de genocidio. Han perdido». La furia en sus ojos fue mi última victoria. El puño del primer matón volvió a golpearme, esta vez en el estómago, y me doblé, sin aire. La navaja descendió. Y entonces, un sonido improbable rompió la escena. El agudo y penetrante silbato de un policía. No uno, varios. Los dos matones se quedaron helados por una fracción de segundo. Se miraron entre ellos, la duda y el pánico reemplazando a la rabia. La llamada de Elías había funcionado más rápido de lo que jamás hubiera esperado. «¡Mierda!», masculló el del cuchillo. «¡Vámonos!». No podían permitirse ser atrapados con un hombre ensangrentado y un arma en la mano. Su misión era ser invisibles. Un arresto sería un desastre para sus jefes. El que me sujetaba me lanzó contra la pared una última vez.
Mi cabeza golpeó el ladrillo con un ruido sordo y húmedo. El mundo se inclinó. Los colores se mezclaron en un borrón sin sentido. Caí al suelo, la conciencia desvaneciéndose como la marea. Lo último que vi antes de que la oscuridad me tragara por completo fueron sus espaldas mientras corrían para desaparecer por el otro extremo del callejón, y la figura borrosa de un policía uniformado, asomándose por la entrada, con la pistola en la mano, su silueta recortada contra el cielo gris de Montevideo. Sobreviví, por los pelos, pero sobreviví. No era parte del plan. Mi plan terminaba en ese callejón. Pero el destino, o la eficiencia de la policía uruguaya, o la lealtad de un viejo librero, habían decidido escribir un capítulo más. Un capítulo que yo no había pedido y para el que no estaba preparado. Porque ahora el juego volvía a cambiar. Ya no era el fantasma que esperaba la muerte, era el testigo que se había negado a morir. Y para la familia Alvear, eso era algo mucho, mucho peor.